Aquí falta un estudiante, por favor. No queremos que la clase se descomplete. Muy bien. Abran su Biblia en el libro de Ageo. Vamos a estudiar este libro. Bueno, vamos a estudiar solamente el capítulo 1 de este libro de Ageo. Hay temas, hermanos, complicados para predicar. Y este tema es uno de ellos. Y cuando estaba estudiándolo, yo le pedí al Señor, si quieres, estudiamos un poquito de Ageo y después hablamos de otro tema. Pero muchas veces, hermanos, nosotros centramos nuestro criterio en nosotros mismos. Y así no debe ser. Debe ser según el criterio de Dios. Y en esta tarde, hermanos, vamos a estudiar este tema porque es un tema de gozo, es un tema de restauración, y eso es lo que Dios desea para su pueblo. Así que vamos a pedir la dirección de Dios para que el Señor nos ayude a estudiar su palabra en esta tarde. Cierre sus ojos, por favor. Amantísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde, Señor, vamos a estudiar estas palabras que le diste a tu profeta Ageo en un tiempo difícil, donde la nación de Judá estaba sufriendo, Señor. No solamente era la oposición de sus enemigos, no solamente, Señor, era la situación económica, sino también, Señor, estaba el desánimo. El desánimo que estaba en cada uno de ellos. Y la obra estaba detenida, Señor. Tu casa estaba vacía. Ya no se alababa en tu casa, Señor. Ya no se hacían sacrificios. Cada quien estaba en su casa, Señor. Y tú les hablas para que restauren tu casa, Señor. Y de esta manera también tú nos hablas a nosotros para que, Señor, restauremos tu casa, porque tal vez tu casa también ha sido olvidada, Señor. Tu casa ha sido puesta en segundo lugar. Y nos hemos quedado mejor en casa. Porque en casa es más cómodo. Pero, Señor, tú también nos hablas como le hablaste al pueblo en el tiempo de Ageo, para que no descuidemos tu casa, Señor. Para que nos hagas volver a tener ese ánimo en congregarnos, Señor, en estar en este lugar donde se glorifica tu nombre, Padre, donde estudiamos tu palabra. Y queremos pedir, Padre, para que así como moviste el corazón del pueblo en el tiempo de Ageo, también muevas nuestro corazón, Señor. Perdona nuestros pecados y perdóname, Señor,
porque a veces podemos considerar que nuestro criterio es mejor. Pero aquí no venimos a predicar, Señor, lo que nosotros queremos o lo que se nos haga mejor, sino aquí lo que tú deseas es que prediquemos tu palabra, tal como está escrita, sin quitarle y sin añadirle, Señor. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Libro de Ageo, capítulo 1. Quiero preguntarles, hermanos, ¿cuál es el libro más pequeño del Antiguo Testamento? ¿Alguien me quiere decir? ¿Cuál es el libro más pequeño del Antiguo Testamento? ¿Cuál es, hermanos? ¿Alguien más? No se amontonen, hermanos. A ver, alce la mano. A ver, ¿quién me dice cuál es el libro más pequeño del Antiguo Testamento? 1, 2, 3. El libro más pequeño del Antiguo Testamento es Abdías. Tiene 21 versículos. Y el libro que le sigue, el segundo, es Ageo. Y vamos a estudiar, hermanos, este libro de Ageo, capítulo 1. Y la Biblia dice, hermanos, que Ageo fue un varón, hermanos, que posiblemente nació en Babilonia, porque la nación, hermanos, de Judá fue llevada cautiva a Babilonia, y después de eso, hermanos, regresaron 70 años después. Y la mayoría de los eruditos bíblicos mencionan que Ageo, hermanos, posiblemente nació en este imperio de Babilonia. Y esto podría significar que este hombre, profeta, no conoció el primer templo de Salomón. Dice la palabra de Dios que cuando el templo de Zorobabel, que era el segundo templo, era edificado, dice la palabra de Dios, hermanos, que las personas mayores estaban llorando, estaban derramando lágrimas, porque ellos se acordaban, hermanos, de ese primer templo que levantó Salomón, y que después fue destruido por el imperio de Babilonia. Una pregunta, o la segunda pregunta. Si usted lo invitaran a predicar a una congregación, ¿cuál sería su mensaje? Y digamos, lo invitan a predicar a cierta iglesia y le dan a usted la libertad de escoger el tema. ¿Cuál sería el mensaje que usted llevaría a esa iglesia? Es su primer mensaje que va a llevar allí. Posiblemente sea un mensaje de ánimo, un mensaje de consuelo, o tal vez un mensaje de exhortación. Y al decir un mensaje de exhortación, pues es difícil darlo, hermanos, porque lo más seguro, posiblemente lo que pueda suceder es que ya no me inviten por segunda vez. Así le pasó a un predicador. Estábamos hablando en la mañana, un predicador, Paul Washer, que habló, hermanos, un tema de exhortación. Pues fue la última vez que lo invitaron a predicar a esa iglesia. Así que podemos correr el riesgo que si es un mensaje de exhortación, pues puede suceder, ¿verdad?, que ya no nos vuelvan a invitar. Pues esto fue lo que hizo Ageo. Ageo, hermanos, su primer mensaje que dio fue un mensaje, hermanos, de exhortación al pueblo. Y aquí lo complicado, hermanos, en esto es que
nosotros no vamos a hablar, o el predicador no va a hablar de lo que se le ocurra. El predicador, hermanos, primeramente debe pedirle a Dios que el Señor le dé dirección para que el Señor hable y diga lo que Él tenga que decir. Y hermanos, ahí está lo difícil. Ahí está lo complicado. Porque a veces, hermanos, el Señor nos pone enfrente temas muy complicados. Y que diríamos, Señor, ¿de veras tú quieres que hablemos de este texto? Señor, ¿de veras tú quieres que tu iglesia sepa esto? Donde tú exhortas. Y es difícil, hermanos. Pero en esta semana, hermanos, el Señor me pudo dar a entender que así debe ser. Que no es nuestro criterio, sino es conforme a como el Señor quiera hablarnos. Y les voy a dar dos ejemplos, hermanos. Les voy a dar dos ejemplos. El ejemplo de Jonás. Fíjense, Jonás llevó un mensaje a Nínive. Y este mensaje fue solamente esto: en 40 días Nínive será, ¿qué, hermanos? Destruida. Y ese fue el mensaje que dio Jonás. Y un predicador, hermanos, de su tiempo pudo haberle dicho: oye, Jonás, ¿y qué de eso, Jonás? Pero Jonás fue fiel a la palabra de Dios y Jonás dio el mensaje como Dios le había ordenado. Y aquí a 40 días Nínive será destruida. Y parece ser que ese mensaje no cambia a nadie. Pero no es nuestro criterio, es el criterio de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? Jonás solamente dio el mensaje, lo dio por 40 días y fue todo lo que dijo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor tocó el corazón desde el rey hasta todo el pueblo, hermanos, y que todos se arrepintieron y clamaron a Jehová. ¿Puede usted ver lo que hace Dios? Cuando se aplica la palabra como Dios lo dice. Y muchas veces, hermanos, podemos decir en nuestro criterio: no, Señor, esto no, Señor. Otro caso es el de Juan el Bautista. El tema, el único mensaje que dio, el mensaje más principal que dio Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se está acercando. Y ese fue el mensaje de Juan el Bautista, hermanos. Si alguno preguntará: oye, Juan, ¿ese mensaje qué? ¿Ese mensaje qué? ¿Qué va a ocasionar? Dice la palabra de Dios, hermanos, que venían personas de Jerusalén, venían personas de Judea, venían personas de los alrededores del Jordán y venían, hermanos, a ser bautizados por Juan. Cuando Dios habla, Dios transforma. Y muchas veces nosotros podemos querer minimizar el poder de Dios y hablar lo que nosotros creemos que va a hacer bien a la iglesia, y no debe ser así. Simplemente el predicador, hermanos, es un mensajero. Es todo. Y ese mensaje es de acuerdo a la palabra de Dios. Y es lo que sucedió en el caso de Ageo, hermanos. El mensaje que dio Ageo fue un mensaje difícil, pero un mensaje efectivo.
Y él se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Así que vamos a verlo. Ageo capítulo 1, verso 1. Fíjense cómo principia este profeta hablando. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Y fíjense, quiero que pongan mucha atención a esta frase, porque esta frase se repite mucho. Se repite mucho, hermanos. Dice el texto: vino palabra de Jehová por medio del profeta. ¿De quién es esta palabra, hermanos? De Jehová. Y esta frase se repite mucho. En este capítulo, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Y qué es lo que aquí nos da a entender? Que esta palabra no es de Ageo, hermanos. Esta palabra no es del que predica. Esta palabra no es del pastor. Esta palabra no es de ningún hombre. Esta es palabra de Dios. Palabra de Dios. Donde Dios utiliza hombres para que lleven su mensaje a quien lo necesita. Y aquí el problema es que cuando alguien, hermanos, escucha un mensaje difícil, empieza, hermanos, a atacar al mensajero. Ese fue el caso de Jeremías. Ese fue el caso de Isaías, donde Jeremías, hermanos, era puesto, hermanos, en la mazmorra, donde Jeremías, hermanos, estaba, hermanos, siendo amenazado de muerte, porque su mensaje no agradó a la nación. Le decían al profeta Isaías: ya no nos hables cosas de la palabra, ahora háblanos cuentos. Y las personas oyentes iban contra el mensajero. Pero esta palabra, hermanos, no fue ni de Jeremías, no fue ni de Isaías, sino que esta es palabra de Jehová. Es palabra de Dios, hermanos. Es palabra de Dios para nosotros, para usted que escucha y para mí que hablo. Y dice la palabra del Señor, dice así: esta palabra fue a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, y otra vez, hermanos, dice la palabra de Dios, el versículo número 2, dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo. Hermanos, el profeta solamente era, hermanos, un vocero. Es como este micrófono. Este micrófono, hermanos, que solamente está llevando la voz para que sea escuchada. Y así también, hermanos, es el mensajero. El mensajero solamente está llevando la voz. Y Dios, hermanos, es el que da el mensaje. Así que escuchemos en esta, hermanos, y veamos que es el mensaje de Dios. El mensaje que Dios tiene para usted, para mí. ¿Y qué es lo que el Señor les dice? Miren lo que dice su palabra, hermanos. Dice su palabra así: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Fíjese, hermano, había tres cosas que estaban sucediendo en Judá. Sucede que llegaron los judíos, hermanos, a Jerusalén,
y la ciudad estaba totalmente destruida. Ellos, hermanos, cuando llegaron y empezaron a edificar, y lo que empezaron a hacer fue el templo. Ellos empezaron, hermanos, y empezaron con el templo, y hubo mucho entusiasmo. Había mucho entusiasmo de parte del pueblo. Todos querían, hermanos, ver el templo ya edificado, totalmente acabado. Pero sucedieron tres cosas cuando ellos estaban edificando. Tres enemigos difíciles de vencer. ¿Y cuáles eran estos tres enemigos que ellos tuvieron y que nosotros podemos tener también hoy en nuestro tiempo? Primero, hermanos, la oposición. Hubo personas que no querían que el templo fuera edificado, como los samaritanos. Y estaban poniendo, hermanos, muchas trabas. Iban, hermanos, con el rey de Persia y les decían que los judíos querían, hermanos, querían estar en contra de Persia. Y hubo, hermanos, personas que se opusieron. También, hermanos, después también hubo otro problema, que fue el problema económico. Ya no tenían dinero, hermanos, para seguir edificando el templo. Pero el problema más complicado, el problema más difícil, hermanos, porque fíjese usted que puede haber oposición y como quiera seguir adelante. Fíjese usted, hermanos, que puede haber problemas económicos, pero Dios nos ayuda a seguir adelante. Con oposición, con problemas económicos, podemos seguir adelante. Pero ¿cuál fue el problema más difícil? ¿Por qué la obra se detuvo? ¿Por qué esta obra ya no pudo continuar? Y el tercer problema, y el más complicado de todos, hermanos, que hubo se desmotivaron. Y se empezaron a desanimar todo el pueblo. Ese fue el problema más difícil, hermanos. No es que Dios no estuviera allí. No es de que el Señor no les estaba ayudando. Sino que empezaron, hermanos, ellos a dudar de Dios. ¿Y cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos no asisten ya al templo porque están desmotivados? Y ese es el problema más duro, hermanos. Podemos nosotros tener problemas económicos. Podemos tener, hermanos, enemigos que están tratando de que la iglesia no siga adelante, pero cuando el pueblo está desmotivado, hermanos, cuando el pueblo ya no quiere seguir adelante, ese es un verdadero problema. Y es lo que estaba sucediendo, hermanos, en el tiempo de Ageo. Y toda la nación estaba así. Pero Dios les habla. Y Dios nos habla. ¿Está usted desmotivado? Dios nos habla. Y fíjense lo que dice el versículo número 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, ¿qué es lo que dice este pueblo? No ha llegado aún el tiempo. El tiempo de que la casa de Jehová sea, ¿qué, hermanos? Reedificada. Hermanos, ¿sabe usted cuánto tiempo había pasado? Desde que la obra se detuvo hasta este momento. ¿Sabe cuántos años habían pasado? Habían pasado 15 años. 15 largos años.
Y todavía, hermanos, el pueblo estaba diciendo, todavía no es tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hay una palabra que se llama letargo espiritual. ¿Cómo es posible, hermanos, que estas personas estén en este letargo? Es decir, todavía no es tiempo. ¿Cuándo va a ser el tiempo? Ya pasaron 15 años, hermanos. Y no era de que no había tiempo, era de que no estaban motivados. Y Dios es el único que nos puede motivar. No es la persona, no es el pastor, no son los hermanos, es Dios el que nos... Y ahorita vamos a ver cómo. Pero el templo no. Todavía para el templo no hay, todavía no es el tiempo de reedificar, pero mi casa sí. El templo no, mi casa sí. Mi casa sí. Porque aquí, hermanos, les dice el Señor, versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo. Y fíjese, vea usted cómo repite la palabra, para vosotros. La repite 2 veces. Es para vosotros tiempo. Para ustedes. Para ustedes, si hay tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas. En otra versión, hermanos, dice vuestras casas finalmente terminadas. Qué tremendo, hermanos. Porque no era de que no tenían los medios, sí los tenían. No era de que Dios no los bendecía económicamente, el Señor sí lo hacía. Aquí lo que estaba pasando, hermanos, y qué lamentable, porque ahora estaban poniendo sus intereses personales primero antes que los intereses de Dios. Al Señor lo estaban poniendo no en segundo lugar, hermanos, ni en tercer lugar, ni en cuarto lugar. El Señor lo tenían olvidado. Y su único interés era sus casas. Por eso este mensaje es tan difícil, hermanos. Por eso es tan difícil predicarlo. Tan complicado. Porque llega, hermanos, hasta nuestras posesiones. Que a veces hay predicadores que, no todos, pero hay predicadores que prefieren mejor omitir estos textos y hablar de otra cosa mucho más para ellos alentadora. Pero no podemos hacer a un lado la palabra de Dios, hermanos. No podemos decir, vamos a cortar el libro de Malaquías, lo vamos a cortar. Vamos a cortar el libro de Ageo, lo vamos a quitar. Y solamente vamos a dejar cosas que alienten o fortalezcan la fe de la iglesia. Pero yo pregunto, hermanos, también la exhortación que Dios da es una forma en que Dios, hermanos, levanta el ánimo del pueblo. Sí, amén. Sí, hermanos. Sí. Pero Dios es el que debe hacer. Y conforme su palabra. Y Dios lo está haciendo aquí, hermanos. Dios les está haciendo ver su situación.
porque tal vez ellos no lo estaban viendo. Y Dios les dice, ustedes están más preocupados por sus casas. Están más preocupados por sus casas. Y están dejando la casa de Dios. Fíjense cómo les dice el Señor. ¿Cómo les dice el Señor? Versículo 4. Vuestras casas artesonadas. Y esta casa está, ¿cómo, hermanos? Desierta. Y fíjense, hermano. Esta semana cuando estaba estudiando este texto, cuando dice que su casa estaba desierta, no se estaba refiriendo solamente a que la casa de Dios, el templo estaba siendo descuidado. No, hermanos, hay todavía algo más profundo que eso. El descuido del templo, hermanos, es una consecuencia. Es una consecuencia. Porque cuando les dice el Señor que la casa de Él estaba siendo desierta o vacía, es porque las personas ya no asistían. Ya no asistían. Ya no iban al templo. Yo me acuerdo una vez, hermanos, que estaba ahí construyendo una barda pequeña en mi casa. Una cerca, mejor dicho, chiquita. Y sucede que se llegó el día sábado. Llegó el día sábado. Iba con Peque y Peque me ayudaba en los trabajos. Entonces yo dejé el trabajo a medias. A medias, hermanos, todavía no había acabado y se llegó el sábado. Entonces yo iba con mi familia, iba a la iglesia y me volteé hacia un lado y vi a un señor que estaba trabajando en su cerca. ¿Y saben lo primero que me vino a la mente? ¿Saben lo que me vino a la mente? Lo que pensé en ese momento. Ay, cómo me gustaría yo poder acabar mi cerca como él la está acabando. Y dije, ay, Señor, perdóname, Señor. Perdóname. Y así nos puede suceder a nosotros, hermanos. Estamos metidas en nuestras casas cuando es hora de culto y preferimos estar y sabiendo que la casa de Dios está vacía. Está vacía. ¿Qué es lo que se hace en la casa de Dios, hermanos? Jugamos al dominó, jugamos al monopolio, jugamos. ¿Qué es lo que se hace aquí, hermanos? ¿Qué es lo que se hace? ¿No es alabar a Dios? Palabra. Pero vea usted cómo la palabra de Dios no solamente fue para aquel tiempo, sino también es para nuestro tiempo. Cuando podemos decir, no tengo tiempo de ir a la iglesia. No tengo tiempo, tengo otros quehaceres, tengo otras ocupaciones, tengo otros compromisos. Aquí en la casa también yo puedo leer la palabra. Aquí en la casa también yo puedo orar. Aquí en la casa también yo puedo... Y ponemos muchas razones. Y Dios dice, sus casas están muy bien. Y tal vez ustedes están muy a gusto. Pero yo quiero decirles, les dice a los de Judá, que mi casa está vacía. Mi casa está vacía. Y aquí viene el mensaje que es difícil, hermanos. El mensaje que es duro. Aquí viene la exhortación. Y solamente la voy a leer. Solamente lo voy a leer. Pero esta es la palabra de Dios. Y es Dios el que está hablando. No es ateo. Es Dios el que dice esto. Y es difícil
cuando Dios habla así, sobre todo cuando nosotros amamos al Señor. Y sobre todo cuando sabemos que el Señor nos ama. Cuando nos habla de esta manera. Cuando un hijo es exhortado siendo joven, el hijo, ¿verdad? Se dice, ay, mi papá es muy estricto, mi papá. Pero cuando crece, dice el hijo, mi papá tenía razón. Pero la exhortación que Dios da, hermanos, es para nuestro bien. Porque Dios nos ama. Amén, hermanos. Amén. Dios nos ama. Y fíjese qué tremendo. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿seguimos con la exhortación? ¿O la brincamos, hermanos? Vamos a brincar, hermanos, es muy dura, hermanos. Es muy difícil. Yo no sé por qué Dios nos habla así. Yo no sé por qué Dios nos habla de esta manera. Y fíjese lo difícil que fue para Ageo decirlo, porque también ahí estaba su familia, estaban sus amigos, estaban las personas a quien él amaba. Y pudo haber dicho a Ageo, bueno, sí les voy a decir lo primero, pero lo último, eso no, Señor. Eso no. Porque mire lo difícil, lo de este libro, lo más complicado. Fíjese lo que les dice el Señor. Y recordemos que es palabra de Dios, no es de Ageo. Fíjese el versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo voy a disipar en un soplo. Perdón. Versículo 6. Me adelanté. Versículo 6. Sembráis mucho y recogéis, ¿cómo, hermanos? Poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en un saco roto. Hermanos, esas son palabras fáciles, son palabras muy difíciles, pero esas palabras vienen de Dios, hermanos. Estas palabras vienen de Dios y era lo que le estaba sucediendo al pueblo. Que el pueblo, hermanos, estaba trabajando, hermanos, y estaba recogiendo poco. Estaba comiendo y no se saciaba. Estaba bebiendo, hermanos, y no se saciaba. Estaba vistiéndose, hermanos, y no se calentaba. No era suficiente. Estaba trabajando, hermanos, y eso lo que ganaba era como ponerlo en un saco roto. Y Dios les está hablando de su realidad. Estas palabras, hermanos, no son fáciles de predicar hoy en nuestros días. No son fáciles de decirlas, pero es el Señor el que está hablando, hermanos. Y todos estamos escuchando lo que el Señor les está diciendo a ellos y a nosotros. Hay una palabra, hermanos, que dice el versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos otra vez, es Jehová, no es Ageo, es Jehová. Y fíjense esta frase, hermanos, importantísima. Meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad, dice el versículo 7, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y edificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y hallan poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está abandonada y cada uno
de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo en los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y aquí está lo más duro, hermanos. Aquí está lo más difícil de este mensaje. Porque sabemos que Dios es un Dios bueno y misericordioso. Pero fíjese lo difícil del verso 11. Si decía, Señor, ¿de veras quieres tú que demos este texto? ¿De veras quieres que lo digamos a la iglesia? Aquí está. Porque mire lo más difícil, hermanos. Es que Dios es el que provoca el mal. Dios es el que provoca el mal. Y lo dice el verso 11. Dice el verso 11: y llamé yo a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Yo las llamé a la sequía, y es Dios es el que lo está produciendo. Y qué palabras tan duras, hermanos, qué palabras tan difíciles. Y uno se pregunta, Señor, ¿será esto beneficioso para la iglesia? ¿Podrá ayudar estas palabras a la congregación? ¿Serán estas palabras en nuestros días todavía palabras que fortalezcan la fe de la iglesia? Y el problema, hermanos, es que todo lo queremos basar en nuestro criterio. Vemos nosotros algunos textos y decimos, este sí y este no, este sí y este no, y lo queremos basar en nuestro criterio. Y a veces estos textos que estoy leyendo, estos textos son olvidados, hermanos. No son tan mencionados porque no son tan populares. Pero son efectivos. Quiero que vea. Y esto es lo más bonito de esta palabra, de este libro de Ageo, hermanos. Fue la respuesta del pueblo a la voz de Dios. ¿A la voz de quién, hermanos? De Dios. ¿Usted cree que esta es la voz de Dios? Amén. Para ese tiempo o también para nuestro tiempo. Para nuestro tiempo. Qué bueno que así como respondió el pueblo, también nosotros podamos responder. Y Dios es el único que puede tocar nuestros corazones. ¿Qué hizo el pueblo cuando escuchó esta voz de Dios, hermanos? ¿Cómo respondió? ¿Cómo respondemos nosotros cuando Dios habla, hermanos, a un corazón que realmente le ama? Esa respuesta va a ser una respuesta positiva. Porque tal vez podemos cuestionar a Dios. Y tal vez podemos poner muchas cosas de por medio y decir, mira, Señor, yo estoy así por eso. Pero fíjese lo que hizo el pueblo, hermanos. Cuando escuchó las palabras de Dios por medio del profeta Ageo. Y quiero que leamos el verso 13. Entonces Ageo, el versículo 12. Y oyó Zorobabel. Zorobabel era, hermanos, el gobernador, hijo de Salatiel. Y Josué, hijo de Josadac, él era el sumo sacerdote. Y fíjese, y todo el resto del pueblo que escuchó, hermanos, la voz de Dios y las palabras del profeta Ageo, como les había enviado Jehová su Dios. Y fíjese lo que sucedió, hermanos. Y temió el pueblo delante de Jehová. Hermanos, esto es muy importante, hermanos. Porque cuando usted se presenta en el templo, no es para que el pastor lo vea. No es para que la iglesia lo apruebe su decisión de venir. Aquí el Señor, hermanos, les está diciendo al pueblo, ustedes han abandonado mi casa. El Señor mismo está preocupado por eso, hermanos. Que su casa está siendo abandonada.
Y sí, yo puedo orar de mi casa, yo puedo leer la palabra en mi casa, pero Dios dio el templo para que nos reunamos y alabemos su nombre y estudiemos su palabra. Y dice Dios, mi casa está abandonada. Y el pueblo, hermanos, escuchó la voz de Dios. Y qué bueno que el pueblo, hermanos, hoy en nuestros días también escuche la voz de Dios. Porque muchas casas están abandonadas, las casas de Dios, hermanos. Están siendo descuidadas. Estaba viendo un artículo, hermanos, y quise traer algunos dibujos, algunas fotografías de templos en Europa, donde ya no hay, donde están vacíos, hermanos. Hay zacate, está todo roto por dentro del templo. No hay nada. Templos vacíos, abandonados. Y la pregunta es, ¿dónde está la gente? ¿Dónde están las personas que adoraban en ese templo? Y qué buena esta nación de Judá, hermanos, escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz del Señor y tuvo temor. Y ese temor, hermanos, fue motivo para acercarse al Señor. Muchas veces creemos que los mensajes negativos son malos. Pero vemos aquí que cuando son de Dios, son positivos. Y dice su palabra, hermanos. Fíjese. Dice el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo. Otra vez, Dios es el que habla. Y miren lo que dice Dios. Cuando Dios, hermanos, ve el arrepentimiento del pueblo. Cuando Dios ve que el pueblo, hermanos, se reúne y escucha la voz de Jehová. ¿Qué es lo que Dios dice? El versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Amén, hermanos. Yo estoy con vosotros. ¿Dice quién, hermanos? Dice Jehová. Hermanos, no todos escuchan la voz de Jehová. No todos atienden a lo que el Señor dice. Pero cuando un pueblo se reúne y reconoce que está mal, cuando una familia se junta y reconoce que no ha actuado correctamente y viene delante de Dios y le dice, Señor, sí es cierto, Señor. Sí, cierto, lo que dijo el profeta es verdad. Es lo que está sucediendo en mi casa. Y existe, hermanos, arrepentimiento y el deseo de servirle a Dios. Dios, hermanos, inmediatamente promete y dice, yo estoy con vosotros. Amén, hermanos. Yo estoy con vosotros. Fíjese cómo es el Señor, hermanos. El Señor, hermanos, nos llama la atención, pero el Señor también nos dice, yo estoy contigo. Y fíjese lo que hizo el Señor en el versículo 14, porque este verso 14 es muy importante, hermanos. Es muy importante este verso 14. Dice el verso 14, y despertó Jehová. Fíjese, despertó Jehová. ¿El espíritu de quién? De Zorobabel, hijo de Salatiel. Primeramente, hermanos, despertó Jehová el corazón del gobernador. Y dijo, oye, sí es cierto. Sí es cierto, vamos a trabajar en la obra. Vamos a servirle a Dios como Dios nos ordena. Y el gobernador, hermanos, dice que Dios despertó su corazón. Y es lo que Dios necesita hacer en nuestros tiempos, hermanos. Aquellos corazones que todavía están dormidos.
el Señor sea el que despierte, que el Señor sea el que despierte su corazón, que el Señor lo despierte, hermanos, que el Señor sea el que lo levante. Estaban en desánimo y Dios los despertó. Pero no solamente el corazón de Zorobabel, no solamente el corazón de Josué. Fíjese lo que dice su palabra. Y el espíritu de todo el resto del pueblo. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. ¿No le parece a usted esto bonito? Amén. Amén, hermanos. Despertó el corazón de Zorobabel. Zorobabel se levanta. Zorobabel hace una reunión y dice: hermanos, es necesario que nos levantemos. Y cuando Zorobabel, hermanos, estaba hablando, Dios despierta el corazón de Josué, y Josué dice: hermanos, Zorobabel tiene razón, es necesario que Dios, hermanos, que podamos nosotros seguir adelante en la obra. También, hermanos, Dios despierte el corazón de todo el pueblo. Y todo el pueblo, hermanos, empieza a decir a una voz: sí, cierto, Dios quiere que continuemos en la obra, porque Dios es el único, hermanos míos, que puede despertar nuestro corazón. Hermanos, amén, diga usted amén fuerte, hermano, porque es Dios el que está haciendo la obra. Que Dios despierte nuestro corazón, hermanos. Que Dios despierte nuestro corazón para poderle servir como a Él le agrada y no como nosotros creamos, hermanos. ¿Cuántos corazones Dios necesita despertar? Que Dios nos despierte. Que Dios nos levante. Que Dios mueva a su iglesia. Es solamente Dios, por medio del Espíritu Santo, quien puede despertar nuestro espíritu. Hermano, no permita usted que la casa de Dios esté vacía. Pídale a Dios, suplíquele a Dios que su casa esté llena. Pero dígale: Señor, empieza conmigo, por favor. Empieza conmigo. Ya no quiero poner excusas, Señor. Ya no permites que me quede en casa. Tú quieres que tu casa esté habitada, esté llena. Y Dios despertó sus corazones. Versículo 14, última parte. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y podemos decir nuestro Dios. Amén. Vamos a trabajar en su obra. Vamos a trabajar. No porque la persona me lo dijo, no, Dios es el que me lo está diciendo. Dios es el que está despertando mi corazón. Dios es el que está moviendo mi espíritu para que yo pueda seguir sirviendo. Hay algo interesante aquí, hermanos, que cuando el pueblo empezó a edificar, empezó con mucho entusiasmo. Vinieron los problemas, las dificultades, y fue cuando vino el desánimo. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo empezó su carrera cuando usted conoció al Señor, hermanos? ¿Cómo empezó su carrera? Su carrera empezó con ánimo, con deseos de servirle, con deseos de agradar al Señor, con deseos de asistir a su casa, con deseos. Hermanos, Dios quiere que ese deseo continúe. Dios quiere que esa obra no termine así, a medias. Y así, hermanos, el pueblo se levantó
y trabajaron todos en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Verso 15, ya es el último verso que vamos a leer de este capítulo 1, pero quiero decirles algo importante aquí, hermanos. Algo importante aquí, porque quiero que veamos en cuánto tiempo finalizaron esa casa. Quiero que veamos eso. Mire lo que dice el texto. Verso 15. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Allí comenzaron la obra, hermanos. Era el día 24 del mes sexto. Tenía ahí un mapa de la nación de Israel, y podemos ver muy bien cuál es el mes sexto. Pero solamente les voy a decir cuánto tiempo duraron. Ahí más adelante, si usted puede ver un mapa, usted lo puede, no un mapa, sino un calendario. Así usted lo va a poder ver mejor. Pero dice el versículo 15 que comenzaron la obra en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Toma en cuenta esta fecha. El segundo año del rey Darío, en el mes sexto. Solamente eso. Ahora quiero que voltee su Biblia a Esdras. Y voltea su Biblia al libro de Esdras. Mire lo que dice allí. Voltea su Biblia al libro de Esdras. Y vamos a encontrar algo muy interesante allí. Esdras capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Versículos 1 y versículo 2 de Esdras, del capítulo 5. Dice así, Esdras capítulo 5, 1 y 2. Profetizaron Ageo, aquí está Ageo, y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, fíjese, en el nombre de Dios, de Israel, quien estaba sobre ellos. Y versículo 2, mira lo que dice. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Fíjese, allí empezaron. Y estábamos en la lectura acá de Ageo, que comenzaron, hermanos, en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto. Ahora, Esdras capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Quiero que vea allí el año en que terminaron la obra, para que podamos ver cuánto tiempo duraron. Esdras capítulo 6, versículo 14, versículo 15. Dice así, Esdras 6, 14 y 15. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, porque Dios estaba con ellos, claro que sí, conforme a la profecía del profeta Ageo. Fíjese, hermano, ellos escucharon la profecía del profeta Ageo y empezaron a trabajar y prosperaron. Y de Zacarías, hijo de Ido, edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Dice, versículo 15, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado de Darío. Si hacemos cuentas, esta casa, cuando se volvió a reedificar, empezaron, hermanos, a trabajar y la terminaron en 4 años, 6 meses. Y dice que esta casa, hermanos, fue completamente terminada. Y vemos aquí, hermanos, como de una exhortación difícil, muchas veces difícil de decir, Dios, hermanos, hizo un avivamiento. Dios levantó el corazón del pueblo, el espíritu del pueblo. Y qué cosas, hermanos, porque casi lo último que nosotros, cuando predicamos, lo último que pensaríamos, tal vez podría ser una exhortación.
Pero fíjese cómo obra Dios. Cómo obra Dios. Dios les habló de esta manera. Y el pueblo, hermanos, se despertó. Y todo eso, hermanos, fue para bendición de Dios. Para bendecir al Señor. Último, hermanos. Voltea conmigo a Ageo, por favor. Es importante terminar con este texto porque es el texto más importante de Ageo, hermanos. Porque este texto nos lleva a Cristo. Nos lleva a Cristo. Y quiero que terminemos esta predica con estos tres textos, hermano. Estos tres textos. Ageo capítulo 2, versículo número 6 al versículo 9. Son 4 textos. Y con esto voy a terminar. Pero es importante, muy importante, que podamos finalizar con estos 4 textos, hermanos. Ageo capítulo 2, versículo 6 al versículo 9. Con esto finalizo. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y fíjense, hermano, como el templo que estaban edificando estaba apuntando a Jesús. Hermanos, nuestras reuniones, cuando nos acercamos al Señor, también estamos apuntando al Señor. Ellos estaban edificando un templo, hermanos, material. Pero Dios estaba edificando un templo mucho más grande, mucho mejor. Y dice la palabra de Dios, hermanos: y haré temblar a todas las naciones. Fíjese, hermano, y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? ¿Que no es acaso Cristo nuestro Señor? Amén, amén, hermanos. Y aquí está hablando, hermanos, acerca del reino milenial. Del reino milenial. Porque fíjese cómo dice aquí la palabra de Dios: y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y mire, este es el verso favorito, muy mencionado, hermanos, por muchas personas, que nos habla, hermanos, acerca de ese templo, cuando estaremos con Cristo reinando en los 1000 años. Fíjate lo que dice el versículo 9: la gloria postrera, dice, de esta casa será mayor que la primera. Amén, hermanos. Amén. Esa gloria, hermanos, postrera va a ser mucho mayor que esta gloria. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el Señor, hermanos, va a estar ahí con nosotros. Y el Señor, hermanos, va a llenar su casa. Y esa gloria postrera va a ser mayor de la primera. Y daré paz en este lugar. Hermanos, ahorita en la nación de Israel no hay paz. Hay conflicto. Pero llegará un día, hermanos, cuando el Señor Jesucristo, cuando venga y ponga sus pies en el monte de los olivos, el Señor va a reinar. Y el Señor, hermanos, va a hacer allí su templo. Y la gloria postrera será mucho mayor que esta primera. ¿Le da a usted gusto poder venir a alabar a Dios, hermanos? Amén. Poder alabar su nombre, poder estudiar su palabra, poder sentirlo en nuestro corazón. Pues ahorita, hermanos, esto es lo que sentimos hoy, lo que experimentamos hoy cuando venimos a su casa, va a ser mucho mayor. Mucho mayor cuando estemos con Él en esa casa. Así que, hermanos, no desmayemos, sino sigamos adelante. Y finaliza su palabra diciendo: y daré paz en este lugar. ¿Y quién lo dice, hermanos? Dice Jehová
de los ejércitos. Hermanos, en todos los versos que leímos, usted pudo ver que todo fue la voz de Dios. Todo, hermanos. A Dios no le dijo a Geo, oye Geo, tú agrégale un poquito más. No, nada. Y es lo que debemos nosotros hacer hoy, hermanos. De dejar que solamente Dios sea el que hable. Aunque sean palabras difíciles, hay que decirlas. Porque Dios es el que hace el cambio en nuestro corazón, no los hombres. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas palabras que tú dijiste a Judá. Palabras difíciles, palabras complicadas, palabras que tal vez el profeta tenía temor de decirlas, pero que al final, Señor, resultaron en un avivamiento del pueblo, Señor. ¿Por qué razón? Porque tú eres el único que conoce nuestros corazones, Señor. Y lo más importante que vimos en tu palabra, que tú fuiste el que levantaste el espíritu de Zorobabel, tú fuiste el que levantaste el espíritu de Josué, tú fuiste el que levantaste el espíritu del pueblo, tú fuiste, Señor, el que lo levantaste. Y tú eres el único, Señor, que puede levantar también nuestro espíritu, para que tu casa, Señor, no esté vacía. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén.